Hola, ¿cómo están? Les saluda su profesor del curso Electricidad del Vehículo para el tercer ciclo de Maquinaria Pesada, TECSU Trujillo. Y ahora, con un interesante tema denominado circuito de luces. Problematización. ¿Los conductores que alimentan los diferentes faros del automóvil tendrán el mismo diámetro? ¿Qué dices tú? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? El día de hoy aprenderemos a resolver este problema. Logro de la sesión. Los estudiantes, al terminar esta sesión, lograrán calcular la potencia de luminarias, calcular la corriente en el circuito de luces, seleccionar cables y fusibles. Desarrollo del tema, circuito de luces, cálculo de potencia y corriente de luminaria. La potencia es la cantidad de energía utilizada o consumida por un aparato eléctrico y se calcula mediante la siguiente fórmula, ley de Watt. Potencia igual voltaje por intensidad de corriente. Las unidades de la intensidad de corriente es el amperio, la del voltaje es el voltio, por lo tanto de la potencia será voltios por amperio, conocido como watts. Veamos un ejemplo de aplicación. Calcular la potencia de una bombilla de 12 voltios que consume 2 amperios. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula donde el voltaje viene a ser 12 voltios y la intensidad de corriente 2. 12 por 2, 24 watts vendría a ser la potencia de esta bombilla. Otro ejemplo clásico y muy importante para la selección de fusibles y diámetro de cables es el siguiente. Calcular la intensidad de corriente que consume una bombilla de 12 voltios y 60 watts de potencia. Me piden la intensidad de corriente. La fórmula por la ley de Watt es potencia, voltaje por intensidad. No la tengo directamente, pero podemos despejar la intensidad de corriente. Entonces, intensidad de corriente, potencia sobre voltaje. ¿Cuánto es la potencia? 60 watts. ¿Cuánto es el voltaje? 12 voltios. Saliéndome 5 amperios. La intensidad de corriente que circularía por este circuito sería de 5 amperios. Selección de fusibles. Los fabricantes de cables nos recomiendan utilizar la siguiente fórmula práctica, donde la intensidad del fusible se calcula de la siguiente manera. Intensidad del fusible es igual a la intensidad de corriente que circula por el circuito, más un 80%. Acá tenemos un ejemplo práctico. Dice, calcular el valor del fusible de un circuito eléctrico por el cual circulan 2 amperios. Entonces la intensidad de corriente es 2 más 80%, que sería 1.6. Sumado a 2, tendríamos que para este ejemplo, la intensidad de fusible tendría que ser ¿cuánto? 3,6 amperios. Los fusibles ya no son solamente de tubo. En la industria vehicular se está comercializando los fusibles de uñas. Y estos vienen por colores y cada color representa un amperaje. Ejemplo, el marrón representa 5 amperios, el azul 15 amperios, el incoloro 25 amperios, el rojo 10 amperios, el amarillo 20 amperios y el verde 30 amperios. Selección de cables. Para seleccionar un cable, lo primero que tengo que hacer yo es saber cuál es la intensidad de corriente que está circulando por el circuito. Por ejemplo, miren, dice, calcular el número del cable para un circuito automotriz que consume 2.5 amperios. Con ese dato yo voy a la tabla y en la columna de capacidad, ¿sí?, ubico el 2.5 amperios o el inmediato superior a él. Y voy a la columna de número AWG y veo que le corresponde el cable número 18. El cable número 18, como vemos, sí, soporta una capacidad de 2.5 amperios. Pero por seguridad se escoge el inmediato superior, que sería el cable número 16 y que podría soportar una capacidad de 3,7 amperes. Conclusiones de la sesión. La potencia de un artefacto eléctrico dividido entre su voltaje de funcionamiento nos permite calcular la intensidad de corriente. Los fusibles protegen los circuitos eléctricos. El número del cable eléctrico depende de la cantidad de corriente que circula por el circuito. Tarea, asignación de casa. Aquí dejamos algunas páginas para revisar, para fortalecer nuestro conocimiento. A la vez también te dejamos alguna bibliografía para potenciar el conocimiento adquirido. Muchísimas gracias. Espero verte en otra oportunidad. Hasta luego.